Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en la clase de hoy vamos a ver los diferentes usos de cuándo en frases temporales. Antes que nada, os recuerdo que cuándo, en estos casos, es una palabra átona y por tanto no tiene que llevar tilde. Es diferente al adverbio interrogativo o exclamativo cuándo, que sí que lleva tilde. En este vídeo lo que vamos a ver son algunos usos de cuándo dependiendo del tiempo verbal que le suceda y también abordaremos las diferencias de significado dependiendo de si se utiliza el modo indicativo o el modo subjuntivo. Vamos a por ello. Vamos con el primer uso de cuándo, que es cuándo más presente de indicativo más presente de indicativo. En este caso usamos cuándo más presente indicativo para describir una acción habitual, una acción que ocurre normalmente. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio hago pesas, o cuando tengo sueño me echo la siesta, cuando tomo el sol me pongo moreno. Son todo acciones que ocurren normalmente. Vamos con el segundo uso, que en este caso es cuándo más pretérito indefinido más pretérito indefinido. Esto lo utilizamos para describir una acción que empieza y que termina en el pasado. Son acciones terminadas. Por ejemplo, ayer cuando quedé con María fuimos al parque. O el año pasado cuando fui a Mallorca de vacaciones me puse mala. O bien la semana pasada cuando entregué mi tesis me sentí la persona más feliz del mundo. Son todo acciones finalizadas. Con el siguiente uso, que es cuándo más imperfecto más indefinido. En este caso, usamos cuándo más imperfecto más indefinido para describir una acción en proceso, es decir, una acción en desarrollo en el pasado o una acción puntual. Por ejemplo, ayer, cuando iba a la panadería, vi a Sara. O la semana pasada, cuando conducía hacia el trabajo, me llamó mi madre por teléfono. O bien, un último ejemplo, el año pasado, cuando estaba de excursión en el Pirineo, me caí y me rompí la pierna. Son todo acciones en desarrollo, acciones en proceso. Asimismo, también podemos usar cuándo más imperfecto, en este caso, para describir acciones repetidas en el pasado. Son acciones habituales que se repetían con frecuencia. Por ejemplo, cuando era pequeña, hacía deporte todos los días después de clase. O cuando mi abuela era joven, trabajaba en una fábrica con mi abuelo. O bien, cuando vivía con mis padres, cenábamos pizza todos los jueves. Todos son acciones que se repetían con frecuencia en el pasado. Otro uso de cuándo es cuándo más presente de subjuntivo más futuro. Hemos visto que los casos anteriores se referían todos al pasado. En este caso, nos estamos refiriendo a otro momento temporal, el futuro. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando llegue a casa, te llamaré. O bien, también podemos decir, cuando vuelvas de trabajar, iremos a cenar a tu restaurante favorito. O un último ejemplo, cuando te tomes las pastillas de la alergia, te encontrarás mucho mejor. Usamos cuándo más presente de subjuntivo más futuro para acciones que queremos describir en el futuro. Asimismo, también podemos usar cuándo más presente de subjuntivo más imperativo para referirnos también al futuro. En este caso, estamos dando una orden a nuestro interlocutor en el futuro. Por ejemplo, cuando llegues a Pekín, llámame. Cuando acabes el informe, envíamelo. O, último ejemplo, cuando resuelvas el crucigrama, déjame ver las respuestas. En relación con esto, vamos a ver cuándo tenemos que utilizar cuándo más indicativo o cuándo más subjuntivo. Tenemos que ser conscientes de que el significado cambia si usamos cuándo con el modo indicativo o cuándo con el modo subjuntivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo digo, cuando gano dinero, me lo gasto en cosas inútiles. O
el segundo ejemplo, cuando gane dinero me compraré un móvil nuevo. En el primer caso, yo estoy contando una acción habitual, es decir, cada vez que yo tengo dinero, me lo gasto en cosas tontas que no necesito. En el segundo caso, estoy hablando de una acción futura que todavía no ha pasado. Es decir, cuando tenga dinero en el futuro, me compraré un móvil nuevo. Vamos a ver otros ejemplos. La primera frase, cuando llego a casa después de trabajar, me tomo un té. Y la segunda sería, cuando llegue a casa después de trabajar, me tomaré un café. En el primer caso, yo estoy narrando una acción habitual que hago todos los días. Todos los días, después de trabajar, yo llego a casa y me tomo un té. En el segundo caso, en cambio, estoy hablando de un momento futuro del día de hoy. Es decir, hoy específicamente, al llegar a casa, me voy a tomar un café y no un té como hago todos los días. ¿Veis la diferencia? Vamos a ver un último ejemplo. Cuando viajo, fotografío los lugares que me gustan. Y en el segundo caso, cuando viaje a Islandia, fotografiaré los lugares que me gusten. En el primer caso, estoy contando una acción habitual. Siempre que viajo, hago fotos a los sitios que me gustan. En el segundo caso, estoy hablando del futuro. Es decir, estoy pensando en mi viaje a Islandia del futuro y estoy pensando que cuando yo viaje allí, cuando yo vaya, fotografiaré los lugares que me gusten. Es decir, todavía no ha pasado. Es una acción del futuro. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y que hayáis aprendido. Sé que no es un tema sencillo, así que si queréis practicar, os recomiendo que echéis un vistazo a nuestra web, porque además de este vídeo vais a encontrar el artículo que explica todo y algunos ejercicios donde podéis practicar y poner en práctica lo que habéis aprendido. Pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.